Muy bien, Arnold. Entonces, para empezar el día de hoy la clase, primeramente muy buenos días a ti y gracias por ingresar a nuestra aula Zoom para poder compartir este tema del día de hoy. El tema que nos embarga hoy es acerca de la literatura. Y vamos a empezar con estas preguntas que nos dice, ¿qué valor le asignas a la creatividad? Arnold, ¿alguna vez te han dicho que tú eres creativo? ¿Alguna vez te han dicho que tú eres una persona creativa? Sí, ¿Alguna vez te han dicho, crea algo o dibuja algo creativo de parte de ti, lo que tú quieras dibujar o lo que tú quieras escribir? ¿Alguna vez? sí Bien, ¿qué crees me han que dicho, signifique la palabra creatividad? es como decir, ¿cómo se llama? Mm, o sea que, ¿cómo se llama? Que yo creé algo así como, yo creé algo, dibuje o o haga algo así Que sea propio de ti, ¿verdad? sí, que sea propio, que yo cree algo que no han hecho. Claro, exacto, muy bien. Yo me motivo a hacerlo, que Exacto, que tú crea mismo te algo. motives, que tú tengas la idea, que tú tengas la característica principal de esa obra que tú vas a crear. Lo que cuando la parte creativa ingresa a ti, y tú le asignas un valor de creatividad a lo que vas a crear, se vuelve una obra para ti. Ya sea una obra escultural o una obra escrita. ¿Sí? Mira, acá hay otra pregunta que dice, ¿crees que las composiciones literarias realizadas en el aula permiten plasmar sentimientos y vivencias? ¿Tú crees que las obras, alguna vez que tú has hecho, que te han mandado crear una obra de repente, ya sea escrito o de repente te han mandado a crear de repente, no sé, de repente que dibujes o que pintes algo creado, ¿tú crees que esos sentimientos que tú plasmaste, que tú dibujaste, porque quiera que no, cuando tú creas algo, Arnold, tú le llenas sentimiento, ¿no? Sentimientos y Sí, tu vivencia, todo lo que tú has vivido, lo vas a plasmar ahí. Cuando digo vivido es lo que tú has aprendido de tu experiencia, como pintar, de repente qué colores ponerlos a esas pinturas, porque esos colores también muestran tus sentimientos, la forma como pintan. Los autores, Arnold, los autores de las obras literarias que encontramos en nuestro mundo, tienen sentimientos que son plasmados a través de un texto literario. Y tú vas a ver diversa creatividad. Si tú me haces una obra hoy día y tú me muestras, yo comienzo a mirar tu obra y comienzo a interpretar cada pincelazo, cada pintura que tú le has hecho, cómo lo has creado, si hay borrones o no hay borrones, o de repente has creado un hecho fantasioso, o que una piedra tenga ojos o tenga boca, de repente has creado cosas que alguien no lo ha creado. Esas cosas, esas vivencias, esos sentimientos, Arnold, permiten crear una obra. Esa obra lo pueden ver muchas personas y muchas personas pueden decir, no, no me gusta la obra de Arnold, no me gusta cómo pintó, cómo lo dibujó y qué colores le puso. Cada persona va a tener una forma de cómo mirar tu obra, ¿sí? Pero también habrá otras personas que de repente digan algo bueno de tu obra, ¿sí? De ambos lados vamos a obtener ello. Sigamos entonces, ya estamos hablando sobre las obras, sobre lo que podemos crear a través de nuestra creatividad, ¿sí? No te olvides la palabra creatividad. Mira, quiero que me ayudes a leer este texto que dice observa y lee. Por favor, léeme toda esta parte de aquí. ya observa y lee. Profesor, ¿lo puedo agrandar un poquito más? A ver, No, vamos a no. Ya, agrandarle. No sé si ya, pueden sí lo leerlo puedo porque leer. ese es todo lo que se puede hacer. Ya.
A ver. Observa y lee. Pobreza. Pobres lo que se dice pobres. Son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Pobres lo que se dice pobres. Son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo. Pobres lo que se dice pobres. Son los que tienen piernas que sean olvidadas de caminar. Como las alas de las gallinas se han olvidado de volar. Muy bien, ahí nada más, Arnold, te pregunto, ¿qué opinas de estos versos del poeta Eduardo Galeano? Porque este es un poema de Eduardo Galeano. ¿De qué crees que tú estás hablando aquí en este poema? De los pobres. De los pobres, ¿verdad? Muy bien. Tú te puedes dar cuenta qué opinión está hablando de los pobres, más o menos. ¿Qué crees que el autor está queriendo decir a través de este verso que tú has leído? Que acá dice que a los pobres, ¿cómo se llama? Lo olvidan, los pobres viven en la calle y nadie los ayuda. O sea, toda nuestra comunidad los olvida. Ya, Arnold, muy bien. Es tu apreciación y lo respeto. Pero mira, Arnold, voy a leer la primera parte de este poema. Dice así: pobres, lo que se dice pobres, son los que no tienen tiempo para perder el tiempo. Dice, mira, está yéndose mucho más allá de lo que nosotros miramos de la pobreza, ¿no? A veces pensamos que pobre es aquella persona que no tiene trabajo, ¿no? Pero acá dice que pobre es aquella que no tiene tiempo ni siquiera para perder el tiempo, o sea, que no tiene tiempo, no sé, para disfrutar una recreación, para ir de viaje, para poder compartir en familia, para poder disfrutar la vida, ¿no? Para poder estudiar, ¿no? Dice, pobres, lo que se dice pobre, dice, es lo que no tienen tiempo para perder el tiempo. ¿Qué más dice? Son los que no tienen silencio ni pueden comprarlo, ¿no? Son aquellos que tienen piernas, pero se han olvidado de caminar, ¿sí? ¿A qué se refiere esto? Se refiere, Arnold, a la pobreza interior que quiere hablar esta persona, a la pobreza de las personas en cuanto a mirar el futuro. A veces nosotros pensamos que somos pobres porque no tenemos dinero, pero él mira más allá la pobreza. Lo mira en las personas que no tienen tiempo para de repente para hacer algo con sus vidas, no tienen tiempo para de repente para generar eh, un proyecto en la vida, quién sabe. Y como lo dice en el último, tienen piernas pero se han olvidado de caminar. No es que estén sentados o echados en sus camas, sino se refiere a aquellas personas que se han olvidado de buscar un futuro para ellos mismos. ¿Sí? Mira, vamos a ver la literatura ahora sí, entramos aquí en esta parte muy interesante, dice así, la etimología. ¿De qué proviene la palabra literatura? Proviene de esta palabra, literae. Presta atención porque está de acá hay una pregunta más abajo. Literae. ¿Qué significa esta palabra latina, literae? Significa letra. Literatura significa letra. Literatura proviene de una palabra latina, literae. Y literae significa letra. Acá dice, arte que emplea como medio de expresión una lengua. También es un conjunto de las producciones literarias de una nación, de una época o de un género. Por ser el género, ¿no? Género literario. Hay muchos géneros que se han escrito las obras dramáticas, obras en verso, obras de comedia, ¿no? Y muchas otras obras que se han creado en la literatura. Y hay también obras de una arte, de una ciencia, obras de doctores, obras de psicólogos, de muchas envergaduras. ¿Qué significa literatura, profesor? Literatura es el arte que se expresa mediante el uso del lenguaje oral y escrito. No te olvides que la literatura es un arte que se expresa mediante el uso del lenguaje oral y escrito. Expresa un mundo fantástico en el que todo es posible, dice. O sea, tú puedes crear un mundo fantástico con la literatura. ¿Por qué? Porque puedes crear incluso lo que no existe. Te da toda la gama para que tú puedas crear algo. ¿Qué también es la obra? Dice, es una obra literaria.
¿Qué es una obra literaria? Es distinto a literatura, pero va de la mano de la literatura. Es una creación estética que emplea el lenguaje oral o escrito. Una obra literaria, mira. Ok, sigamos. La literatura se manifiesta a través de las obras literarias. Esas son creaciones artísticas, lo que veníamos hablando al inicio, ¿verdad? Cuando tú creabas algo, cuando tú coges tu lapicero y te inspiras en un verso de repente para alguien, para tu mami, para una persona en especial que tú tengas, ¿verdad? Eso es una obra literaria. ¿Por qué? Porque son tus sentimientos, tu expresión, tu arte que es transmitido a través de la palabra. Y no solamente la palabra, también lo puedes declamar, en ese caso sería de forma oral, cuando tú lo declamas. ¿Qué más dice? Expresadas con palabras, aunque no se hayan escrito, dice, sino propagado de boca en boca. Claro que sí, todo lo que tú hablas es arte, Arnold. Todo lo que tú expresas es arte para otra persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que la obra literaria tiene un contenido, tiene un fondo, ¿sí? Y tiene una expresión. El contenido viene a ser la creación estética, el lenguaje que utilizas. Y la expresión vendría a ser la forma oral o escrita, ¿sí? Muy bien. Vamos con el siguiente. Acá también tenemos otro poema, ¿sí? Vamos a pasar este poemita, ya hemos leído uno. Muy bien, aquí quiero que me ayudes a leer estas características. ¿Qué es la literatura según este texto, Arnold? ¿Puedes dar lectura qué es la literatura? A ver, no puedo prender tu micrófono. A ver, y ahora sí. A ver, ¿qué es la literatura, Arnold? A ver si puedes leer. No. Es el arte de expresar por medio de la palabra, empleando con frecuencia un vocabulario y una serie de recursos que alejan su texto del lenguaje común. Muy bien. Sigue leyendo su función y su lenguaje también. Ya. Función: provocar sentimientos y emociones en el lector. Lenguaje: es connotativo, se emplea en forma simbólica o figurada. Ejemplos y características también. Sí. Ejemplo: poemas, canciones, mitos, leyendas, fábulas, novelas, etc. Características: emplea un lenguaje plurisignificativo, es decir, un mismo texto puede tener varios significados. Muy bien, gracias, Arnold. ¿Qué decía entonces que era la literatura, Arnold? Decía que la literatura era el arte de expresar, así como tú por la pintura expresas también un arte, tus sentimientos a través de la pintura, lo que tú quieras recrear para dar un concepto a la gente. La literatura también es el arte de expresar por medio, pero de la palabra, empleando con frecuencia un vocabulario y una serie de recursos que alejan su texto del lenguaje común. O sea, no es un lenguaje común la literatura, es otro lenguaje. Mira, dice que su función es provocar sentimientos y emociones en ti. Bueno, en este caso el autor hacia otras personas. Quiere provocar sentimientos y emociones. El lenguaje es un conjunto, es un lenguaje connotativo. Ya vamos a ver, Arnold, qué significa el lenguaje connotativo. Hay que recordar que hay lenguaje connotativo y lenguaje denotativo. Vamos a ver más adelante cuál es el significado de ambos, porque hay una pequeña tareita que tenemos que hacer ahí. Mira, ejemplos. Los ejemplos de literatura son los poemas, las canciones, los mitos, las leyendas, los cuentos, las fábulas, las novelas. Esos son ejemplos de literatura. Y hay muchas personas que han creado mucha literatura. Por ejemplo, ¿quién no ha leído el cuento de Pinocho? ¿Tú crees que el cuento de Pinocho ya existía? Alguien tuvo que crearlo. Alguien tuvo que crear el cuento de Caperucita. ¿Por qué crees que este cuento ha perdurado durante el tiempo? Por su mensaje, ¿no? Mira,
cuento de Pinocho habla el tema fundamental de la mentira, ¿no? Y tiene un valor muy importante, un mensaje muy importante, que no debemos mentir porque pueden pasar muchos sucesos a causa de nuestra mentira. Igual también con Caperucita Roja y otros que tienen diferentes temas que nos favorecen a nosotros. El autor en este caso provoca sentimientos para que pueda mejorar la comunidad o el mundo. Muy bien. Los ejemplos, ya lo dije, las características. Dice que tiene un lenguaje plurisignificativo. ¿Qué significa pluri? Plural, muchos significados. Tu obra, Arnold, tú puedes crear un texto, una obra, y esa obra puede significar algo hermoso para alguien, pero para otro puede provocar de repente algo malo, algo que no va de acuerdo a su cultura, a su forma de ser. Es por eso que tiene también varios significados, una sola obra, ¿no? Varios significados. Mira lo que dice Ernesto Sabato de Argentina. La literatura no es un pasatiempo ni una evasión. O sea, oye, tengo tiempo aquí, así que voy a pasar tiempo escribiendo, ¿no? Ni tampoco una evasión. Oye, hay un problema conmigo en el barrio, de repente están buscándome la policía, así que me voy a esconder escribiendo aquí en mi cuarto. Dice, sino una forma, dice. La literatura es una forma, quizá la más completa y profunda, de examinar la condición humana. A través de la literatura tú puedes expresar, dice, toda la condición humana. Muy bien. Mira, una obra literaria, Arnold, es una creación estética que emplea lenguaje oral y escrito. Tiene contenido y tiene fondo, ¿verdad? Contenido de fondo, ¿verdad? La literatura se manifiesta a través de las obras literarias. Ya le hemos dicho, ¿no? Con todas las creaciones artísticas, aunque no se haya escrito incluso, ¿ah? Porque lo podemos pasar de boca en boca según Rafael Lapesa Melgar de España, ¿no? Esto significa la expresión, que es la forma, ¿sí? Oral o escrita, y el fondo y el contenido es la creación estética, ¿no? Como tú empleas tu lenguaje, de qué forma lo puedes crear. Lo puedes hacer en un acróstico, cuando pones tu nombre a un costado, ¿verdad? Y alrededor le pones las palabras, lo puedes crear en forma de verso, en forma de prosa, pero siempre con un lenguaje connotativo, ¿ya? Y mira, y aquí está el lenguaje connotativo. ¿Qué será, profesor, el lenguaje connotativo? Es aquel que se emplea de forma simbólica y figurada para comunicar información y sensaciones o sentimientos, ¿sí? Es decir, dice que se transmite algo más que el significado literal de las palabras o el mensaje. No solo se encuentra en un lenguaje literario, sino que también se aplica su uso al lenguaje coloquial, al lenguaje común, ¿no? Mira, ve, ejemplos. Cuando decimos, apenas me enteré de la noticia, se me puso en la piel de gallina. Cuando decimos la piel de gallina, estamos utilizando un lenguaje connotativo, porque no es que tu piel se convierta en piel de gallina, sino que estamos utilizando una forma simbólica de figurar o de comunicar algo, que significa que se te escaramuró, sentiste una sensación de repente ¿cómo puedo decir? En ese momento de la noticia, pues que te impresionó, ¿verdad? Que te escarapeló el cuerpo, ¿no? En este caso hay un significado que está aquí entre paréntesis, Arnold, mira, ve, dice, atravesó una emoción fuerte. ¿Puede leer el último ejemplo, Arnold, por favor? Me están sacando canas Ahora verdes. ¿a eso? ¿Ah? Lee lo que está entre paréntesis. La literatura. Ah, no. Ya. No, sigo, profesor. Sí. Ya, estos chicos me están sacando canas verdes. La causa, exasperación o nerviosismo. Bien, mira lo que decía ahí Arnold, ¿eh? Hay que tener un poco de cuidado ahí en la lectura. Mira, dice, estos chicos me están sacando canas verdes. Muy bien, hasta ahí bien. Pero después decía, le causa exasperación o nerviosismo, ¿no? Cuando decimos esa frase, es una frase a veces coloquial, una frase que siempre decimos, pero lo decimos de forma simbólica. Así es
también el lenguaje que utilizamos en una obra literaria, un lenguaje connotativo, ¿ok? Mira, también ahora, bueno, aquí he hecho un resumen de lo que hemos dicho, por ejemplo, ¿qué es un texto literario y un texto no literario? Mira, un texto literario, su función es estética, ¿sí? Pretende crear belleza a partir del lenguaje, dice. Quiere crear belleza a partir del lenguaje, ¿sí? Quiere crear algo hermoso, algo artístico a través de su lenguaje. ¿Cuándo no es literario? Cuando tiene como función primordial transmitir información, hace directamente, ¿sí? Cuando sucede esto, Arnold, cuando sucede esto, por ejemplo, de transmitir información y lo hacen directamente, ¿a qué se refiere? A que es un texto no literario. Cuando tú tienes una información, por ejemplo, que te transmite una información, ¿sí? Que lo hacen de forma directa a través de las noticias, a través de ello, no es no es un texto literario, ¿sí? Puede ser otro, pero no un texto literario. Mira, ve, emplea un lenguaje connotativo, dice, o sea, un lenguaje que, que figura mucho la simbología, ¿ya? Es decir, es el lenguaje que va más allá de lo referencial o lo práctico, no es literal, sino es algo que va más allá de la literalidad, incluye símbolos, ¿ya? Presenta también, dice, el texto no literario. ¿Qué es el texto no literario? Presentan los hechos sin embellecer el lenguaje, por lo que no siempre despiertan emociones ni sentimientos. Mira lo que dice el texto no literario. Presentan hechos, dice, pero sin embellecer el lenguaje. O sea, te pueden comunicar una noticia como sucede, pero eso no significa que es un texto literario, ¿ya? Vamos a otro, texto literario. Poemas, canciones, mitos, leyendas, fábulas, entre otras novelas, son un texto literario. Y acá en el texto no literario dice, los más usados son los científicos, administrativos, jurídicos, periodísticos, humanísticos, publicitarios, entre otros. Entonces hay que tener muy en cuenta, Arnold, que, y para todos también los que me van a escuchar después de, de este tema que estoy haciendo con Arnold, para todos los alumnos que vamos a colgar también en la página de YouTube, dice que estos poemas es un texto literario, pero los textos administrativos, como una carta, de repente, por ejemplo, los textos administrativos, por ejemplo, los papeles, los documentos que se hacen de repente en la municipalidad, eso no es literatura. Tampoco los textos periodísticos, exactamente, los que los informan, no es tampoco literatura, ¿sí? Tampoco los textos publicitarios no son literatura. Literatura es aquel que tiene un lenguaje connotativo, o sea, de símbolos, ¿sí? Ya hemos visto un lenguaje connotativo aquí, mira, voy a retroceder. ¿Recuerdas acá cuando decía, estos chicos me están sacando canas verdes? Esto es un lenguaje connotativo, figurativo, ¿ya? Vamos aquí al lenguaje denotativo. ¿Cuándo es un lenguaje denotativo? Es aquel que se emplea para decir las cosas tal como son o como se presentan, ¿sí? Si tú estás diciendo las palabras tal como son o como se presentan en la realidad, eso no es texto literario, ¿ya? Puedes emplear claridad y también la finalidad de ser entendido por tus oyentes, pero si no utilizas aquí ningún tipo de simbología en el denotativo, ¿ya? Por ejemplo, decimos, el cielo es el espacio o parte de la atmósfera que se encuentra antes del espacio exterior. Mira, este texto está bonito, ¿no? Pero no es un texto literario. ¿Por qué no es un texto literario? Porque no presenta la simbología, no te transmite sentimientos. Aunque pudiera transmitirme sentimientos esto, pero no es exactamente un texto literario. Por ejemplo, otro, apoya a los compañeros que te necesitan. Tampoco es un texto literario, ¿sí? Hay que recordar que esto es un lenguaje denotativo y el texto literario es un lenguaje connotativo que utiliza simbología, ¿ok? O, por ejemplo, cuando yo digo, tengo, por ejemplo, digo, tengo una tormenta dentro de mí
que me satura mis sentimientos, que cala mis sentimientos. Cuando digo que tengo una tormenta dentro de mí, es imposible que haya una tormenta o un huracán dentro de mí, un huracán de sentimientos. Cuando yo digo un huracán de sentimientos, ya estoy utilizando un lenguaje connotativo, porque no hay huracán en el sentimiento, sino que estoy refiriendo a esta palabra huracán para hacer sentir mi sentimiento que estoy pasando, ¿no? Ahí hay que tener muy en cuenta, Arnold, para diferenciar el lenguaje connotativo y el denotativo. El connotativo utiliza símbolos y el denotativo no utiliza símbolos, lo presenta tal y como está. Por ejemplo, puedo decir, mira, ve, por allá está pasando una señora con su niño por la carretera, qué sé yo, Panamericana, kilómetro 515, y la cual vino un carro y se la atropelló. Eso no es texto literario. Puede ser una información, pero no un texto literario. ¿Sí? Muy bien. Vamos acá. Entonces, ¿cuándo apareció la literatura, Arnold? Mira, la literatura tiene su origen. Mira, pero vamos a leer este texto. Dice así. En las primeras culturas empiezan a existir dudas y a buscar la explicación sobre la creación. Bueno, la explicación sobre la creación. Espero que me entiendas aquí, Arnold. Estamos refiriéndonos a la creación del mundo. ¿Sí? O sea, las primeras culturas empiezan ellos a preguntarse, ¿no? ¿Cómo será la creación del mundo? Y quieren explicar sobre la creación del mundo. Dice fenómenos naturales, la vida y la muerte. Quieren explicar cómo son estos fenómenos naturales, las lluvias, los granizos, la vida y la muerte. Quieren explicarlo. Así es como nace lo que actualmente conocemos como mitos. Debemos tener en cuenta que el origen de la literatura está basado en la oralidad. Primero era de forma oral, ya que los mitos se contaban y se transmitían de generación en generación. La literatura empezó a ser escrita cuando algunos escribas se preocuparon por trasladar al soporte escrito aquellos textos que hasta entonces habían permanecido ágrafos. ¿Qué significa ágrafos, profesor? Es un prefijo, ¿sí? A es un prefijo que significa sin, ¿ya? Y grafo significa escritura. Entonces sería grafo significaría sin escritura. O sea, cuando las primeras civilizaciones no había texto escrito, la gente comenzaba a pensar, ¿cómo será la muerte? En realidad, ¿cómo es la vida? ¿Profesor? ¿Sí? ¿Sí me estás escuchando, Arnold? Sí, profesor. Ya. ¿Alguna pregunta de repente? No, profesor, todo está bien lo que he explicado. Muy bien. Entonces, mira, ya vamos a terminar, faltan unos minutos nada más. Esta es la última diapositiva y ahí te explico el tema de los ejercicios, cómo se desarrolla. Mira, bien, entonces vamos a seguir bueno, ¿en qué me quedé? Me perdí también. A ver, te decía que la literatura en muchos tiempos anteriores, en las primeras culturas que aparecieron, ellos comenzaron a crear en sus mentes dudas. Esas dudas le hicieron crear literatura. Ellos comenzaron a pensar y decir, para mí que la muerte es un sentimiento, la muerte es un estado donde las personas solo reposan y duermen hasta que venga el momento de poder reencarnarse en otros cuerpos, en otros seres vivientes. Entonces, ahí comenzó a crearse la literatura, pero de forma oral primero, ¿sí? Por ejemplo, tenemos mitos de la leyenda de Manco Cápac, de Mama Ocllo. Tenemos también literatura, por ejemplo, la Biblia es un tipo de literatura porque habla de mucha simbología en la Biblia. Bueno, yo soy muy creyente y yo sí creo en lo que está escrito en la escritura, pero está escrito de forma simbólica para que nosotros podamos entender que la Biblia no solamente es letra, sino que va más allá de lo que dice allí, porque está escrita en símbolos muchas veces. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer, profesor, de todo esto? En tu cuaderno vas a responder estas preguntas. A todos los chicos van a responder estas preguntas. ¿Qué es la literatura? 1. ¿Cuál es la función y lenguaje de la literatura? 2. ¿Qué es una obra literaria? 3. ¿Qué es el lenguaje connotativo y denotativo?
Aquí yo me voy a detener un poco, tal vez no lo escribí, pero para que todos los que también están escuchando, aquí me van a crear un ejemplo, por favor. ¿Ya? Me van a crear un ejemplo de lenguaje connotativo y denotativo. ¿Ya? Bien. Profesor, ¿lo copio? Las preguntas. Sí. Sí, mira, claro, perdón que te silencié, claro, aquí lo que tenemos que hacer es responder estas preguntas, solamente estas preguntas. ¿Y de dónde vas a responder? Como esto ya te envía tu celular, toda esta información, vas a buscar por acá dónde está la literatura. Y aquí está, ¿qué es la literatura? Y así vas a ir buscando todas las preguntas que dicen acá. ¿Cuál es su función y su lenguaje? También está por aquí, mira, voy a subir. Y está aquí, ve, función y lenguaje. Y así vas a buscar toda la información que Eso lo necesitas. escribo, profesor, eso también lo que va a mandar lo escribo. Lo que voy, esto de acá voy a mandar, ya, esto de aquí, ve, estas hojas ya lo envié al WhatsApp, todo esto de acá. Esto Allá lo escribo. ya envié ya lo envié, hijo, ya. ¿Sí me entiendes, no? O dime una Sí, pregunta. profesor. No, y le pregunto si todo lo escribo. No, no, hijo, no se escribe todo, hijo. Solamente se responde estas preguntas nada más. O sea, Solo eso no me lo claro, estas respondo. preguntas se responden nada más. No vas a copiar todo lo que está arriba, sino solo las preguntas que te estoy diciendo aquí. ¿Ya, hijo? Ya, profesor. Bien, mira, vamos a seguir con esto porque acá no termina. Ahí está la pregunta número 4. ¿Qué vas a hacer aquí? Aquí vas a leer este texto y no lo vas a copiar este texto, solamente vas a responder estas preguntas. ¿Ya? ¿Cuáles son los sentimientos de la mujer? Porque habla de una mujer que tenía, bueno, hubo un tipo de pandemia también hace mucho tiempo y aquí murieron mucha gente y hay una señora que se muere su niño y tiene muchas cosas, muchos sentimientos en su vida, ¿sí? Y le pasó algo, tú vas a leer qué le pasó a esta señora y vas a responder estas preguntas. No vas a copiar el texto, nadie va a copiar el texto, solamente responde a las preguntas nada más. Y el texto, profesor, el texto ya lo envié, solo lo lees el texto y lo responde la pregunta en tu cuaderno. Son tres, bueno, ¿cuáles son los sentimientos de la mujer? Y las preguntas que están aquí, ve, A, B y C. ¿Qué significa la viruela visitó un pueblo de un país lejano? Por ejemplo, aquí te voy a explicar un poco. Mira, Arnold, aquí dice, explica qué significa las siguientes expresiones. La viruela visitó a un país lejano. Cuando dice que la viruela visitó un país lejano, ¿tú crees que la viruela se viene en un carro paseando? Obviamente que no, ¿verdad? Cuando dice visitó, significa que llegó esta enfermedad a este pueblo, ¿no? Entonces tú tienes que ponerlo ahí, significa que la viruela infectó a un pueblo o llegó esta viruela a infectar, ¿no? La gente se contagiaron. Ahí significa cuando dice la viruela visitó a un pueblo de un país lejano, ¿ya? Entonces tú le explicas en tus propias palabras qué significa eso. Acá hay otra frase. ¿Y estas frases de dónde salen? Estas frases salen de acá, ¿ve? Mira, la viruela visitó un país lejano, está aquí, ¿ve? Por aquí dice, la viruela visitó un pueblo de un país lejano y mató a muchas personas. Los hermanos perdieron a sus hermanitas y las criaturas, así. Entonces, estas frases están en el texto y tú lo vas a explicar con tus propias palabras. ¿Ya? Muy bien, sigamos. Y después tienes otro texto, pero más pequeño ya. Tienes un texto en forma de verso. Esto es verso, hijo. ¿Por qué? Porque parece como poema. Y esto es prosa. Esto se llama prosa porque está escrito en un lenguaje normal, ¿sí? Y de corrido, ¿te das cuenta? Esto se llama prosa y esto se llama verso, ¿ya? Eso está en verso. Dice, ¿qué características presenta el poema leído? Ahí ya te dije una característica, ¿no? Está en verso, ya te dije por ahí algo ya. ¿Qué también puedes advertir tú acá? Podrás poner que es corto, es largo. Mira, y vamos a retroceder por acá a las características. Dice, características, emplea un lenguaje plurisignificativo, es decir, un mismo texto tiene varios significados. Por ahí te vas guiando también.
¿Ya? Vamos por aquí nuevamente al final. Ahí estamos. ¿Cuál es el tema? Y acá quiero que me prestes atención, Arnold. Mira, a ver. En cuanto al tema, no te vayas a confundir. A veces el tema, muchas veces lo confundimos con el mensaje. Por ejemplo, mira, a ver. En la historia de Pinocho, ¿cuál es el tema? ¿Sabes cuál es el tema? Es la mentira. En el tema de Pinocho es la mentira. ¿Y cuál es el mensaje? Ah, el mensaje sí es una oración larga. En el tema podemos poner una palabra o dos de repente, ¿sí? Pero en el mensaje sí le ponemos más largo. Por ejemplo, el mensaje de Pinocho, del cuento de Pinocho, el mensaje sería que las personas deben tener el valor de no, deben respetar a las demás personas y no mentir de ninguna forma porque eso es un antivalor. ¿No? Ese sería el mensaje que alguien recibió. Pero el tema solamente es la mentira. ¿Ok? Entonces aquí tú también tienes que leer este texto y escribirme cuál es el tema. Puede ser la mentira, la tristeza, el odio, la cólera, la ira, ¿sí? La alegría, la risa. Tú vas a leer y vas a decir cuál es el tema, en una o dos palabras. No me vayas a decir el mensaje, porque el mensaje es lo que quiere transmitir el autor. Bien, ¿cuál sería la función que el autor desea aplicar con la publicación de esta producción literaria? Tú me vas a explicar lo que ha querido hacer el autor con este verso. ¿Qué ha querido transmitir? ¿Para qué lo creó? Según tu opinión. Es como si tú miraras un cuadro y dijeras, wow, el autor aquí en este dibujo ha querido transmitir el dolor de esta madre que está llorando por la pérdida de su niño. Así tú también tienes que mirarlo como si fuera un cuadro, este texto, y decir, el autor ha querido transmitir el dolor, de repente la alegría, el amor, el sentimiento de una madre, según tú lo leas. No lo voy a decir, según tú lo leas lo que dice ahí. Bien, y por último, escúchame, hijo, y por último, y esto es lo más importante, transforma el verso que está aquí, que son nuestros derechos, a un texto literario. Lo vas a convertir en un lenguaje denotativo. Recuerda, mira, te voy a ayudar un poco, y para todos también. Dice acá, los derechos de mi infancia no se escriben en la arena. ¿Por qué dice los derechos de mi infancia no se escriben en la arena? Es un lenguaje connotativo, ¿te das cuenta? Porque dice, no se escriben en la arena. Eso significa, ¿qué cosa significará eso? Puede ser que en la arena, cuando tú escribes algo en la arena, tú mañana vas y no lo encuentras, hijo. Se olvidan. Los mejores se desaparecen. Entonces, tú cuando crees tu texto, porque esto lo vas a convertir en un lenguaje connotativo, ¿qué vas a hacer? Vas a leer esa parte y dice, los derechos de mi infancia, eso está muy bien. No se escriben en la arena, esa parte no lo vas a escribir. Esa parte que lo pondrás, no se echan al olvido. O mejor dicho, lo vas a poner, no se olvidan. Porque si pones no se echan, tampoco ellos se pueden echar. A ver, los derechos de mi infancia no se olvidan. ¿Ya? Así, ¿por qué? Lo estás cambiando a un lenguaje denotativo ya, de forma real, ¿ya? ¿Qué más dice? Porque se los lleva el agua. ¿Qué significa se los lleva el agua? Tú tienes que crear ahí una forma ya. Ahí, o de repente le puedes poner, te voy a ayudar también esta parte, ¿ya? Los derechos de mi infancia no se olvidan porque ahí tú puedes poner de repente porque el gobierno los olvida, por ejemplo, puedes decirlo así, o porque el tiempo las olvida, o porque el tiempo las lleva, ¿no? Entonces tú lo tienes que transformar a un lenguaje denotativo, ¿ya? No como está ahí como símbolo, que habla de marea, de libro, de arena, tú tienes que cambiarlo el sentido. Ya te escribí un poquito de cómo hacerlo, ¿ya? Porque ahí está en el lenguaje simbólico, lo está simbolizando con otras palabras, con otros términos, y lo vamos a decir de forma más real, ¿sí? Bueno, espero que te pueda haber ayudado este comentario, y bueno, hijo, y para todos los chicos que nos están escuchando, vamos a desarrollar este tema.
yo rogaría, si tenemos problemas de desarrollar las actividades anteriores, al menos hagamos el esfuerzo de continuar desde aquí hacia adelante sin perder la hilación de presentar nuestros trabajos. ¿Sí? Si tenemos problemas de repente, no sé, cualquier X problema de repente de tiempo, porque tengo otras actividades y otros profesores de repente, yo ruego que de aquí en adelante no perdamos la hilación de presentar nuestros trabajos, ¿sí? Hay pocos trabajos de primer grado y de verdad me siento un poquito penoso porque no veo el trabajo que están haciendo los chicos y bueno, espero que haya servido de reflexión estas palabras y que podamos mejorar de repente nuestra forma de ser. Muy bien, Arnold, ¿alguna pregunta? Porque eres el único participante en esta clase en vivo. Ya esta clase va a ser transmitida por Facebook y van a ver seguramente otros chicos, pero dime alguna consulta que tú tengas, alguna pregunta. No, profesor, todo está bien lo que he explicado. Muy bien, entonces, hijo, con respecto a esto, entonces la clase da por terminado, pero la relación profesor y alumno todavía no. Tú puedes llamarme, tú puedes escribirme por WhatsApp. Te pido que lo hagas por WhatsApp siempre porque a veces estoy en otra llamada, qué sé yo. Entonces tú me escribes por WhatsApp, todos los me pueden escribir por WhatsApp, me pueden enviar un audio preguntándome, profesor, sobre una pregunta, profesor, ¿cómo hago esto? De repente hay alguna duda, estoy para apoyarles en todo. Cuídense mucho, chicos, y nos vemos en la próxima clase. ¿Te cuidas, Arnold? Chao, cuídese. Muy bien, voy a dejar de compartir la pantalla.